Hola, Hola, Mec. Andrés, ¿cómo estás? Bien, contento. Te escribo desde Olavarría, a donde volví después de 13 meses de distancia. Qué bueno que pudiste entrar. Sí, no es fácil. Y me Que va a encuentro ser con... un momento divertido. Sí, está divertido en varios países por diferentes razones, pero acá en particular en Argentina estamos viviendo un momento caliente para la política y es interesante y necesario para analizar. Bueno, ¿y cuál es tu primera impresión? ¿Qué te parece si partimos con esta frase que usó Iván Chergrotsky? Peor que un crimen fue un error, que me parece una gran ilustración de diferentes dimensiones o formas de abordar una cuestión, que incluyen acá moralidad, legalidad y conveniencia. Y no siempre todas apuntan Sí, en la misma dirección. creo que podemos actuar por eliminación, ¿no? Es decir, yo creo que ilegal no es, porque no sé cuál es, digamos, el marco normativo, pero no creo que haya una ley escrita específicamente que se haya transgredido. Creo que también podemos eliminar la conveniencia. Evidentemente esto no le convino a los que se vacunaron, pero al gobierno no le conviene, más bien sin ninguna duda es el mayor escándalo desde que empezó, ¿no? Digamos, creo que desde diciembre hasta acá, desde diciembre del 2019, sin duda es el mayor escándalo. No sé qué Coincido. opinás vos. Pienso lo Y mismo. tal vez podríamos debatir la moralidad, ¿no? O sea, si entonces corresponde la categoría de inmoralidad. Justamente la cuestión del error, más que un crimen fue un error, porque al gobierno no le convino hacer esto. La ganancia era mínima y el costo es enorme. Y acá lo que me planteo es compararlo con dos opciones, la que se hace en otros países, lo que se hace en otros países y lo que se hace en las provincias argentinas. Por lo siguiente, a ver qué te parece a vos. En otros países también vimos acomodo, favoritismo, privilegio, pero en general era descentralizado. Favores que se hacían a los obispos en alguna región de España, casos particulares, miles. En Chile, en Portugal, cuando se hablaba de alguna vacuna, se la daban al marido de la enfermera o al dueño de la panadería, donde compraban las facturas en el consultorio. Pero en Perú y en Argentina parece que hubo un sistema centralizado de favoritismo. Y esto es lo que causó un gran impacto. Era desde el Estado, donde se hacían favores particulares en vez de respetar protocolos generales. Y esto quiero compararlo con lo que veo en la experiencia de la provincia de Buenos Aires. Y me interesa que vos nos cuentes en todo caso qué se ve en otras provincias. La provincia de Buenos Aires hubo una descentralización del proceso de vacunación, pero no se descentraliza en la burocracia platense ni en los municipios, sino en una organización política, la Cámpora. Entonces nosotros vemos que hay jóvenes que no son del servicio de salud con 30 años que están vacunados en muchos municipios, pero de ninguna manera la responsabilidad va a llegar a Kicillof. En este caso, la responsabilidad llegó directo al Ministerio de Salud de la Nación. En el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires no se está vacunando. Son dos opciones que se tomaron y a mí me llama la atención, porque muchas veces se considera que el kirchnerismo es una horca disciplinada, y en este caso lo que vemos es una tercerización, mientras que en la Nación se hizo exactamente lo que a veces se critica en algunas provincias. Se apropió un patrimonio público para hacer un servicio particular. Y no estoy diciendo bien ni mal, en principio me abstengo del juicio moral. Estoy destacando dos sistemas diferentes de funcionamiento del mismo partido en diferentes niveles de gobierno. Bueno, es que esa es la estrategia astuta, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, también pasó en Jujuy. Ayer el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dio supongo que fue una conferencia de prensa en donde denunció que los prestadores privados, clínicas privadas de la provincia de Jujuy, habían vacunado indebidamente a las personas. O sea, y también de alguna manera es lo que sucede en la ciudad o lo que podría eventualmente suceder en la ciudad de Buenos Aires, con la estrategia de Rodríguez Larreta de descentralizar el proceso de vacunación en prepagas, en el hospital italiano, en el hospital alemán y también en obras sociales sindicales, que es un dato interesante, ¿no? Es decir, ahí perdés control. Lo que ganás en negabilidad, digamos, en deniability. Vos podés decir, bueno, el error, si se quiere, más grave en cierto sentido de Ginés González García es que Morales puede decir, no sé quién vacunaba en esa clínica, no fui yo, no me miren a mí, es culpa del privado, ¿no? Algo que el Ministerio de Salud de Nación no puede decir en este caso. También, bueno, esto te habla de lo que es la estrategia esta de manejar, bueno, volvemos al federalismo.
¿no? Es decir, de manejar, no hay una estrategia de vacunación, hay 25 estrategias de vacunación, 25 mecanismos de asignación de vacunas. Hoy estamos viendo que la Ciudad de Buenos Aires dijo que no va a vacunar docentes, la provincia de Buenos Aires sí va a empezar a vacunar docentes. Lo que ganás en flexibilidad se te genera un caos, me parece. Exactamente, este es el contraste que estamos viendo entre control y descentralización, o control y tercerización, y quien quiere el control tiene que asumir la responsabilidad. Y acá viene entonces un segundo elemento que me parece fundamental, las consecuencias. Hay mucha gente en la oposición enojada porque los líderes opositores no se ponen a la cabeza del reclamo. Y mi impresión es que esto desgasta profundamente al gobierno porque lo enemista con su propia base electoral, porque los militantes del gobierno tenían a sus abuelos sin vacunar, mientras el perro Berbisky iba al ministerio. Pero esto desgasta mucho más allá del gobierno. Esto genera desconfianza hacia la política, en un momento en el que la política no estaba pasando por un buen momento. Y te cito un caso que me llamó la atención. Spert, gritando en la plaza pública, una convocatoria homofóbica, un insulto homofóbico a Alfredo Cornejo, el presidente de un partido político, con total desfachatez. Esto es algo, o era algo que pensábamos inconcebible, y ahora se está saltando el tapón de lo que viene por los extremos. Esto desgasta al establishment político, y por establishment no hago de nuevo juicio de valor. Son los partidos principales del régimen, aún aquellos que parecen extremistas. Y esto puede tener como consecuencia una ola de indignación, o lo que ya vivimos, que se vayan todos. Y me parece que las encuestas ya empiezan a sentirlo. Eso, yo soy un poco descreída de la tesis del que se vayan todos ahora. O para decirlo de esta manera, no creo que suceda en octubre. No creo que den los tiempos para que suceda en octubre. O si se quiere, veo que hay dos corrientes en pugna, o que se enfrentan, digamos. Dos fuerzas de acción y reacción, ¿no? Por un lado es cierto que aumenta, y esto lo decía Ignacio Ramírez el otro, ayer creo en Twitter, con datos de una encuesta propia que decía que están aumentando la sensación antipolítica en Argentina desde hace 2 o 3 años. Ahora, eso me pregunto cómo va a interactuar con el otro hecho que estamos viendo en los últimos años, que es una bipartidización del sistema. No sé si se entiende, o sea, tenemos el crecimiento de un sentimiento antipolítico en el mismo momento en el cual tenemos dos identidades muy fuertes y no parece haber mucho espacio para terceras fuerzas, o por lo menos no lo hubo desde el 2015 hasta ahora. O sea, se fortaleció el peronismo en unidad y se fortaleció Juntos por el Cambio o Cambiemos en unidad. Entonces, la verdad es que a mí hoy me cuesta bastante ver cómo esto va, no sé, cómo esto va a terminar jugando electoralmente en octubre. También me parece, lo que observo es que en 2001, en principio lo que hubo fue el famoso voto bronca, y el voto bronca no se manifestó en candidatos antisistema, se manifestó en abstención y anulación del voto, mucha anulación del voto, voto en blanco y voto nulo. La gente protestó votando a nadie. Y después, por supuesto, salieron a la calle. Así que coincido completamente con tu diagnóstico del bipartidismo, que está más fuerte que nunca en Argentina. Si lo queremos llamar bicoalicionismo, bifrentismo, de lo que se trata es de la bimodalidad de la distribución de las preferencias electorales. Pero mientras tanto, crece al mismo tiempo la rabia. Y la cuestión es cómo se manifiesta. En la elección de Río Cuarto vimos, y no creo que fuera por rabia, un bajo nivel de participación. Si la gente se queda en la casa, no es tan grave. La cuestión es si en la casa si dentro de la olla sigue hirviendo esa indignación, como está viviendo en América Latina antes de la pandemia, en Chile, acá al lado, en Bolivia, en el sentido contrario, en Ecuador y en Colombia. ¿Cómo la ves? ¿Cómo está la calle? Yo creo que de acá a octubre hay dos factores para mí que van a ser determinantes. El primero es la disponibilidad de vacunas, ¿no? Porque, o sea, si llegan más vacunas o no, porque también, de alguna manera, no sé si el trasfondo, pero el factor facilitador de esto es la relativa escasez de vacunas. Hasta la altura del partido, todo el mundo, incluido el gobierno, pensaba que iba a haber una mayor disponibilidad de vacunas de las que hay. Creo que ese va a ser el primer dato que va a haber que mirar. Y el segundo dato es la situación, si hay recuperación económica o no. Me parece que esta crisis fue un impacto para el gobierno, pero me parece que vamos a tener una idea más clara, mucho más clara, tipo mayo, junio, de cómo viene la situación electoral. No sé qué pensás vos.
También Kreplak, que es uno de los funcionarios, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que la viene pegando hasta ahora, anticipa la segunda ola para mayo. Y si no hay vacunación suficiente va a ser grave, porque va a ser frío y cepas nuevas, que son más contagiosas que las anteriores. Y aquí un detallecito, y creo que ya estamos cerca de cerrar. En el mundo no es verdad lo que muchos piensan, que los ricos se quedan con las vacunas y los pobres con la enfermedad. Lo que estamos observando es que hay países ricos que no tienen todas las vacunas que quieren, ni siquiera todas las que contrataron, y pienso específicamente en la Unión Europea. Y hay países en desarrollo, tenemos uno al lado, que es Chile, que consiguió una cantidad impresionante de vacunas y está vacunando rapidísimo. Y me llama la atención también de que hay algunos países con mucha población como China que también están vacunando bien. Así que cuando se habla del 10% de los países que tienen casi todas las vacunas, bueno, estos países no siempre son ricos y no siempre son chicos. A veces tienen mucha población y a veces lo que tienen es habilidad. Habilidad para conseguir la vacuna, lo que muchos utilizan a nivel doméstico también, pero ahí es inmoral. A nivel internacional es geopolítica. A nivel individual es lo que no se acepta, evidentemente, con mansedumbre bovina. Y hay países raros como Uruguay, que es un país chico y que todavía no comenzó bien insertado, digamos, en teoría internacionalmente, y que todavía no comenzó la vacunación. Realmente hay temas que evidentemente lo geopolítico es muy complejo, y yo no termino de entender cómo funciona ese mundo realmente. Estamos en incertidumbre. En incertidumbre, exactamente, sí. Me parece que dimos un pantallazo. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Estamos curiosos y ojalá que las vacunas sigan avanzando, si es posible con protocolos. Bueno, Andrés, saludos y disfrutá de Olavarría. Gracias, Meg. Te mando un beso. Chao.